Bueno, días intensos en el Congreso de la Nación. Hoy, de hecho, se está tratando un tema que conversamos hace poquito con Federico Martelli de la CEPREV, de la Cámara de Pymes, en productoras de biocombustibles, que estaban en contra de lo que hoy está avanzando en el Senado. Se trata en comisión en estos momentos y hasta avanzada la tarde. En la Comisión de Minería y de Energía, este nuevo proyecto, esta nueva ley de biocombustibles que aumenta el corte, pero también tiene un trato preferencial para algunas provincias, según denunciaban. Mañana vamos a estar conversando justamente con referentes que están a favor de esta iniciativa. Mientras tanto, en el día de ayer fue un día importante para los fitosanitarios. Esto fue en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Agricultura, donde hubo una primera reunión informativa del proyecto de ley que ya nos contó oportunamente hace unos días nada más Atilio Benedetti. Es un proyecto de ley de protección ambiental, de presupuestos mínimos para protección ambiental para la aplicación de fitosanitarios. Un tema que produce controversias en nuestro país, que produce conflictos y que estamos, yo digo, a poco de poder confluir en un proyecto de ley que tenga el aporte de los distintos sectores, que tenga el aporte de las distintas entidades y sobre todo de todas aquellas entidades que están involucradas en las buenas prácticas agrícolas en nuestro país. Así que, bueno, tenemos muy poco tiempo, el periodo legislativo de este año termina prácticamente el 20 de noviembre, pero estamos con el entusiasmo de poder reunir las voluntades suficientes para avanzar con una media sanción. Se llega a esto también porque había una ausencia, un vacío de legislación en la materia a nivel nacional, por lo menos. Hay un vacío. Está claro que quienes tienen que ver con el cuidado del ambiente son las jurisdicciones provinciales, pero hay, e incluso las municipales, pero hay también un vacío nacional y lo que pretendemos hacer es un cuadro de una ley de presupuestos mínimos que enmarque, que dé definiciones, que establezca definiciones, como decía, que establezca también sanciones para aquellos que incumplen y para aquellos que, en definitiva, con su accionar, complejizan el funcionamiento de la actividad productiva. Y no puede ser que tengamos en este país esta grieta o esta contradicción entre producción y ambiente. Creo que esta ley va a ayudar a resolver ese tema. Con fundamentos técnicos y científicos. Con fundamentos técnicos de última generación, con conocimiento científico actualizado, con la incorporación de nuevas herramientas como son los drones, los vehículos aéreos no tripulados. Así que me parece que va a ser una legislación de vanguardia. Mientras tanto, vemos también qué está pasando con los números finos que están manejando desde el engorde a corral. En relación a lo que es la variable de compra-venta, la situación sigue de forma compleja, con un diferencial importante entre el precio del gordo y el precio de la invernada, que a pesar de tener todavía un precio acotado o interesante en el costo productivo, no logramos revertirlo en los ciclos actuales con este diferencial. Nos presenta la foto actual, un margen bruto con una pérdida de alrededor de 85.000 pesos, teniendo en cuenta los valores actuales de compra-venta. A ver, el costo todavía no está tan elevado, por suerte, ¿no?, para el engordador, pero sí ha habido modificaciones en lo que es el precio de la alimentación, producto de las bajas retenciones de maíz, ¿o esto no se ha trasladado al precio? No, a ver, fue como una película todo eso de esos días, con cambios de un día para el otro. Lo que fue el maíz no fue lo que impactó más, también juega mucho el tipo de cambio, con lo cual ahí también, por más que en ese momento pensábamos en el tema de retenciones, cuando vemos cómo retrocede el tipo de cambio, también se acomodaban los valores en cuanto al maíz, pero sí, después todo lo que tiene que ver con soja y subproductos y derivados, sí ahí tiene algún grado de impacto. Te diría que pasamos, producto de estas cuestiones, de un costo de 2.500 pesos por kilo producido a un costo de 2.700 pesos en las últimas semanas por diferentes variables, no solamente aplicable a esta situación. ¿Cuánto tendría que, si es que tienen el número hecho, cuánto tendría que subir hoy la hacienda gorda para equiparar, digamos, lo que está perdiendo el productor? Mira, tenemos que estar pensando claramente en una suba de alrededor de un 10% para poder lograr revertir esta situación actual que nos presenta, como te decía, ese margen bruto negativo, y tengamos en cuenta que también tenemos un juego de tasas que no son las que eran al principio de año y que también
impactan, si se quiere, porque el resultado esté de 85.000 pesos negativo, estamos hablando de sin costo financiero aplicado, ¿no? Bueno, números finos de cada uno de los sectores y de los eslabones, en definitiva, del complejo agroindustrial, que van de la mano con lo que pasa con los números finos de la economía. Ayer daba a conocer el INDEC los números del IPC, del índice de precios al consumidor del mes pasado. 2,1% fue la suba de la inflación, en definitiva. Advierten los especialistas cómo va a continuar en principio también esta tendencia. Todos estos últimos meses, te diría, la gran preocupación cada vez que sale el dato de inflación es ver si estos movimientos de tipo de cambio que hubo en los últimos meses tienen algún impacto. Y la realidad es que hasta el momento ha sido bastante acotado. Como decías vos, el dato que acaba de dar a conocer el INDEC fue la inflación mensual de septiembre, que fue 2,1 a nivel nacional. Nosotros en la consultora nuestra, para la región GBA, teníamos 2, que también en GBA fue 2,1 a nivel nacional, o sea que estuvimos ahí muy cerca con un dato interesante que la inflación núcleo, este 2,1 fue más alto que el de meses pasados, diría la inflación más alta desde abril, el 2,1, pero cuando ves la inflación núcleo fue 1,9, fue un poquito menor que la de agosto todavía. O sea que yo te diría, en líneas generales, no se ve un cambio muy importante en la dinámica de los precios a pesar de estos movimientos del tipo de cambio. O sea, seguimos con la inflación allí en torno al 2% y me parece que es algo positivo realmente. ¿Qué podemos pensar en tema tendencia para los próximos meses? ¿Es difícil proyectar números para lo que resta del año, para los primeros del año que viene? Por de pronto lo que sí te puedo decir es lo que va de octubre. Nosotros con el relevamiento que tenemos, lo que va de octubre, no hemos visto mayor alteración de esta dinámica. Si yo tomo la segunda quincena de septiembre y le sumo la primera quincena de octubre y comparo contra el mismo periodo así acaballado, digamos, de agosto a septiembre, la inflación sigue en torno al 2%. O sea que no está habiendo un cambio a pesar de los movimientos de lo que de lo que va de octubre. Para adelante, yo te diría, a mí me parece que con el orden fiscal creo que se reduce muchísimo la posibilidad de que la inflación suba alocadamente. Puede ocurrir que algún mes sea más alta y si en algún momento, después de las elecciones, no lo sabemos, llegara a haber alguna corrección del tipo de cambio y podría ocurrir que la inflación fuera un poco más alta, pero no lo veo en un proceso descontrolado para nada. Y si se logra generar confianza, tal vez a partir de la famosa ayuda del gobierno americano, después de las elecciones y no hay tanta turbulencia, bueno, creo que al revés, el camino de la inflación podría seguir siendo la baja. Bueno, y tenemos primero los análisis casi automáticos que se dieron después de la reunión y la posterior conferencia del presidente Javier Milei junto con su par norteamericano Donald Trump en el día de ayer, las primeras lecturas de lo que se dijo y de lo que se dio a entender. Si esta reunión se terminó dando como el gobierno esperaba, tanto por el marco, algunas situaciones que estaban previstas que no se dieron, por ejemplo, una reunión privada en el Salón Oval que terminó siendo solo una foto, un almuerzo que fue más breve de lo esperado y fue acaparado por una conferencia de prensa, donde ahí aparece una declaración de Trump que cayó como un balde de agua fría para el gobierno y que tuvo un impacto directo e inmediato en los mercados con las acciones argentinas cayendo, que es: si a Milei no le va bien en las elecciones, no vamos a ser tan generosos con la Argentina, y Trump dándole el pie en ese momento a Bessent, que un poco trastabilla, tratando de decir, estamos convencidos de que a Milei le va a ir bien, pero bueno, la incertidumbre ahora de cara al 26 de octubre, que se suponía estaba disipada, no lo es tal. Si había incertidumbre prevista post 26, me parece que ahora podemos llegar a atravesar unos días también de mucha volatilidad. Pero quiero resaltar el contexto también que hace tan importante y por qué es tan, e impacta también, más allá que la palabra del presidente de Estados Unidos. Nosotros llegamos solos a esta situación. A Milei nadie lo empujó. Esta es una situación autogenerada por las falencias de un modelo económico que hasta ahora no ha funcionado y que llevó a esta crisis financiera que ya tuvo una primer ayuda, rescate en abril por parte del FMI y ahora, última instancia, última ayuda que te podía llegar, que es directamente del Tesoro de los Estados Unidos. Por eso cualquier palabra tiende a ser tan sensible.
De hecho, el ministro Caputo, la verdad hay que reconocerlo, se manejó bastante bien con la retórica en las entrevistas que dio. Francos también salió a bajar los decibeles de algunos supuestos condicionamientos, pero cuando habla Trump, listo, eso es lo que vale y eso es lo que va a generar el impacto para bien o para mal. Y está claro, me parece, más allá que pueda haber un ajuste de palabras, que sí, el resultado electoral va a condicionar por lo menos la dimensión de esta ayuda. Eso me parece que ya no le queda dudas al mercado y eso quizás es lo preocupante, ¿no? Bueno, esto pasaba ayer. Hoy ya se espera en forma inminente en las próximas horas algún tipo de anuncio más formal también de lo que puede llegar a ser el acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos. Por eso ya estamos en comunicación. En un ratito después de la pausa vamos a estar conversando con Claudio Loser, ex director del Fondo Monetario Internacional, para ver cómo está leyendo toda esta realidad, esta coyuntura, él en particular. En un minuto después de esta pausa ya estamos de vuelta.